¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Qué lindo la reunión de oración, que podamos estar acá juntos como escuchábamos. Y bueno, el domingo hablamos acerca de este hombre llamado Abraham y vimos el desafío más alto para con él, ¿no? Y dijimos que Dios tiene un monte Moriat ahí para cada uno. Y vimos ahí que este monte nos habla justamente de esto que tiene que ver con los desafíos en la vida. Yo estoy seguro y vos debés estar también seguro que Dios tiene grandes desafíos para todos nosotros. Y pensaba en esto, mira, qué importante es que descubramos nuestros dones espirituales. A la hora de hablar de desafíos tenemos que también hablar acerca de esto tan importante en la vida cristiana, poder descubrir ahí qué don o qué dones espirituales tengo, porque cuando yo descubro los dones espirituales también empiezo a entender ahí un poco más el llamado de Dios para con mi vida. Claro, el llamado de Dios y los dones espirituales que tengo siempre van de la mano. Muchas veces te preguntan y te dicen, ¿cómo puedo descubrir cuál es el llamado de Dios para con mi vida? Y bueno, uno empieza ahí un poco a indagar acerca de los dones espirituales, si uno conoce qué don tiene, qué don no tiene o qué dones tiene. Ahora, tal vez estás ahí, todavía no tenés muy en claro esto. No vamos a hacer un estudio de los dones espirituales, sería imposible en este tiempo. Tenemos que entender, mira, que cuando hablamos de los dones espirituales, vamos a la Biblia y vamos a ver ahí dones que tienen que ver con, que son dones fundacionales. Son esos dones espirituales que fueron para un momento de la iglesia, cuando comenzó todo esto que tiene que ver con la iglesia, que luego quedaron allí y hoy no son funcionales. Claro, ahí está, cuando vamos a la Biblia hay dones que tienen que ver con esto. Son dones funcionales, son los dones espirituales que hoy el Espíritu Santo reparte ahí a los que van siendo salvos para que podamos utilizarlos, para que podamos desarrollarlos. La Biblia nos enseña que los dones espirituales justamente tienen que ver con eso, son para el desarrollo del cuerpo de Cristo, son para que uno pueda bendecir ahí al cuerpo de Cristo. Y bueno, hay una larga lista ahí de dones que tienen que ver con los funcionales, como el don de servicio, como el don de dar, el don de enseñanza, el don de evangelista, allí el don de presidir, hay el don de exhortar, el don de misericordia. Y bueno, hay otra lista ahí que tiene que ver con los dones que son limitados para un tiempo específico de la iglesia, como el tema del don de sanidad, el don de hacer milagros. Esos dones hoy no están ahí, como alguien dice, vigentes. Simplemente para mencionarlo, para que después lo pueda estudiar en la casa o ir a los maestros de la iglesia, ahí a los ancianos, y ellos puedan también ahí guiarle con la palabra de Dios. Mire, vamos a un pasaje muy práctico en la Biblia, muy práctico, Romanos capítulo 12. El tema tiene que ver con esto. Hablamos de desafío, hablamos ahora de dones espirituales y tiene que ver con cómo descubrir mi don espiritual o cómo descubrir mis dones espirituales, porque es muy importante, es muy importante. Mire, Romanos capítulo 12. Es aquí cuando empieza toda la práctica en este libro y dice la Biblia allí, muchas gracias Gustavo, así que, claro, viene hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la salvación, ahí el apóstol Pablo, y él dice, así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Continúa allí el texto, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y continúa allí también el texto bíblico. Luego lo lea todo el pasaje allí en su casa. Lo cierto que, mire, el apóstol Pablo comienza hablando acerca de la presentación del cuerpo. Claro, él allí hace una exhortación a que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios, ¿qué? Un sacrificio vivo. Claro, la idea es que no estés ahí en el altar muerto. El hecho de que estés vivo me habla allí de una actitud voluntaria de quemarte para Dios en el altar. Dios quiere allí actitud, quiere disposición. Dijimos en este tiempo allí en el retiro, en el campamento, que Dios es un caballero. Dios no fuerza a nadie a hacer nada. Él espera de nosotros actitud, hay disposición. Y el apóstol Pablo empieza hablando acerca de la presentación del cuerpo. Mira, esto me habla de una vida dedicada. Acordate siempre de esto. Esto me habla de una vida dedicada. Si yo quiero descubrir ahí cuáles son mis dones espirituales o cuál es mi don espiritual, tengo que tener ahí disposición. Tengo que estar disponible, tengo que vivir una vida dedicada para Dios, una vida ahí que hable de disposición. Y yo te pregunto en esta tarde, en esta noche, ¿sos una cristiana disponible? ¿Tenés una vida dedicada ahí? ¿Hay actitud de disposición ante los líderes de la iglesia cuando te proponen algo o cuando ven algo para vos y ahí llega el desafío para tu vida con relación al ministerio? Claro, yo nunca voy a descubrir qué dones espirituales tengo o qué don espiritual tengo si no vivo una vida disponible, si no presento mi vida a diario allí en el altar para servir a Dios. Claro, mira, como la confesión de pecado te mantiene limpio, así la vida disponible te mantiene, la presentación del cuerpo te mantiene disponible para Dios. ¿Sabés cuántos cristianos ahí no descubren nunca el don espiritual porque nunca están disponibles? Yo creo que la actitud, cuando vamos a la palabra de Dios, es esa que encuentras allí en Isaías capítulo 6, versículo 8, donde Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Bueno, mira, si tú quieres descubrir el don espiritual o qué dones tenés que vivir una vida disponible. Tenés que tener una vida ahí dedicada, tenés que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice la Biblia. Pero mira, no solamente habla de la presentación del cuerpo ahí el apóstol Pablo, va a hablar acerca de la purificación de la mente. El versículo 2 habla acerca de eso. Y dice, y no os conforméis a este siglo, no toméis la forma del mundo, sino transformaos ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre el plan de Dios, mi hermana, mi hermano, tiene que ver con algo bueno, con algo agradable, con algo perfecto. Y qué importante es que descubramos ese plan. Ahora la Biblia dice que para eso yo tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, pero también tengo que ahí purificar mi mente. No tengo que conformarme a este siglo. Mirá, hace poco mencionaba esto y meditábamos en esto y hablamos acerca de qué importante es que la iglesia de Cristo, o hablando de nuestras asambleas de los hermanos libres, que cambiemos. Y claro, a veces esta palabra hace un poco de ruido, pero mirá, el cambio tiene que ver con no buscar parecerme a este siglo, a este mundo, para que el mundo venga a la iglesia. El cambio es algo mucho más profundo, tiene que ver con yo como cristiano, como iglesia, buscar parecerme a Cristo, para luego yo, pareciéndome a Cristo, ir al mundo a mostrarle a Jesús a aquellos que están perdidos. Ahora la Biblia es una exhortación continua a eso. Yo tengo que buscar la purificación de la mente. Y esto me habla, mirá, el concepto tiene que ver con una vida disciplinada. Una vida disciplinada, no te olvides de esto. Una vida ahí dedicada a Dios.
pero una vida disciplinada si quiero descubrir mi don espiritual. Mira un versículo que habla acerca de lo que es la disciplina. Acompáñame ahí a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Tal vez este es el versículo donde mejor es explicado ese concepto de lo que es tener una vida disciplinada, o qué es la disciplina, según Dios. Allí Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad. Allí está, ejercítate para la piedad. Mira, es interesante esa palabrita ahí, ejercítate. Hablamos un poco en el retiro, en el campamento de adolescentes, acerca de esto. Y vimos que Moisés era alguien que decidió vivir una vida de santificación. Dijimos, él tomó una decisión, alejarse de todo aquello que lo alejaba de Dios. Bueno, la palabra ejercítate allí tiene que ver con eso. En el original es desnúdate. Claro, Pablo usa la figura también del atleta. Le está diciendo desnúdate. Sácate todo aquello que te está estorbando, que te está impidiendo en poder ejercitarte ahí. ¿Para qué? Para la piedad. La piedad es todo lo que me acerca a Dios. Claro, yo tengo que mirar para adentro, ver un poco la vida y empezar a preguntarme qué cosas hay en mi vida que me están privando poder acercarme a Dios, poder desarrollar todas estas cosas que me acercan a Él. Eso tiene que ver con disciplina en la Biblia, mi hermano. Mire, si usted quiere descubrir su don espiritual, tiene que vivir una vida disciplinada, tiene que vivir una vida ahí que permanentemente se esté depurando, se esté limpiando. Mira otro texto ahí en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ahí está el concepto, será instrumento para honra, santificado, mire su Biblia, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, será un instrumento útil. Mire, entonces la pregunta es, si yo quiero descubrir mi don espiritual, tengo que vivir una vida ahí en el altar permanentemente, que me mantenga disponible, que me mantenga ahí para poder ser usado dentro de la iglesia local. Tengo que tener actitud, pero también tengo que vivir una vida ahí que permanentemente se esté depurando, se esté limpiando. No puedo pretender descubrir mis dones espirituales si vivo una vida de pecado. Si vivo una vida allí justamente oscurecida por el mal, oscurecida por el pecado, esclava ahí de los hábitos pecaminosos. El pecado en la vida del cristiano simplemente tiene que ser un accidente, nunca puede ser una práctica, porque cuando se convierte en una práctica hay algo que está mal en mi vida. Jesús lo enseñó esto, y Él dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es muy duro ese versículo, esa enseñanza de Cristo, ya que el hacer ahí tiene que ver con practicar, y el esclavo tiene que ver con la misma palabra para hablar de siervo, ahí de doulos, de aquel que sirve por amor. Pareciera que hay algunos que se entregan al pecado, que lo practican de tal manera y que lo sirven por amor, que aman el pecado, que aman aquello que tanto daño le hizo, que aman aquello por lo que Cristo derramó su sangre. Mi hermana, mi hermano, tenemos que asumir los desafíos que Dios tiene para nosotros. Tenemos que identificar los dones espirituales que tenemos. Para eso tenemos que vivir vidas disponibles, pero vidas depuradas, vidas limpias. Lo dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 12. Presenta tu cuerpo, purifica tu mente. Pero mira, por último, el pasaje viene hablando de la presentación del cuerpo, viene hablando de la purificación de la mente, pero va a hablar ahora de la práctica de los dones espirituales, y lo leímos, el versículo 11, y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, no negligentes, es la idea, fervientes en espíritu, sirviendo ahí al Señor. Ahora,
mire, si yo quiero descubrir ahí mis dones espirituales, no solamente tengo que vivir una vida disponible, una vida depurada, tengo que vivir ahí una vida desarrollada, que se vaya desarrollando para Dios. Claro, y vos me decís, pero ¿cómo sé qué don espiritual tengo en esa larga lista de los dones que son funcionales? Y bueno, te podés hacer preguntas, a ver, esto no es, no vas a descubrir la pólvora con lo que estás escuchando. Simplemente te puede ayudar un poco en qué tengo facilidad, en qué tengo fervor, en qué tengo fruto. Y claro, vos te vas preguntando, tal vez tenés más facilidad ahí en evangelizar. Y vas a ver que hay fuego a la hora de que haya que evangelizar. Y vas a empezar a ver fruto. Bueno, por ahí va tu don espiritual. Ora, habla con los hermanos, te van a empezar a ver. Tal vez ahí tenés facilidad como mi esposa que tiene el don de misericordia. Tenés facilidad para estar ahí con ese que está solo, que está internado en un hospital. Por ahí la noche se me pierde y ella está ahí visitando a alguien en una sala de hospital. Y tenés facilidad para eso. Yo tal vez no me doy cuenta. No me doy cuenta para estar con el que llora. Y claro, y veo que no solamente tiene facilidad, tiene fuego por eso. Puede renunciar a cosas para hacer eso. Y ves que hay fruto porque luego las personas se sienten acompañadas, se sienten bendecidas y le agradecen. O tal vez tenés facilidad para el servicio. Es fantástico ver los dones de servicio dentro de la iglesia. Lo van desarrollando de una manera sobrenatural y es impresionante verlo. Y tienen facilidad para ver dónde está la necesidad y están ahí atentos y permanentemente sin que nadie les diga nada. Y ellos tienen fuego por servir, pero también hay fruto. Y así con todos los dones espirituales. Por eso, mira, qué importante es que encuentres, que llegues a conocer tu don espiritual, porque esto también tiene que ver con la madurez, para que puedas servir, para que puedas ser efectivo y eficiente en la obra de Dios. De repente no tiene sentido que te pares aquí a enseñar cuando no tienes el don de enseñanza, o cuando no tienes tal vez un don de evangelista, un exhortador, y eres alguien que tiene el don de servicio. No tiene sentido porque no estás siendo eficiente y eficaz en la obra de Dios. O de repente sos un evangelista y querés ponerte a hacer la tarea de presidir, de liderar. Mirá, yo te pongo mi ejemplo, yo no sirvo para estar en el liderazgo, no sirvo. Dame una iglesia y en 2 meses te la destruyo. ¿Por qué? Porque Dios no me dio esa capacidad. Puedo acompañar, puedo ir en segunda línea, puedo servir, pero no tengo la capacidad de administrar personas, de dirigir personas, y tengo que estar donde Dios me puso. Y donde Dios me puso no me tengo que correr y trabajar en eso. Tal vez haya alguien donde presidir, ahí de dirigir personas, y mira, cuando llega el que tiene este don, es increíble porque de repente te dice, haz eso, y claro, el don opera sobrenaturalmente, y vos sin darte cuenta obedeces, haces con gozo, contento, y el otro te mandó, te dirigió, ordenó. Te das cuenta, los que tienen don de presidir, ahí nomás sacan la agenda, comienzan a agendar, a organizar, y están en los detalles, y es increíble. Para mí como evangelista es una pérdida de tiempo. Imagínate un evangelista dirigiendo una iglesia, sería un desastre. Sería un desastre. Claro, cada uno donde Dios lo llamó. Cada uno donde Dios lo llamó. Y mira, y no es que hay un don más importante que otros. Después estudias ahí 1 Corintios capítulo 12. Esa iglesia es todo un problema. Allí hay rivalidades, rinden culto a personalidades, hay divisiones. Yo soy de Helmut, otro yo soy de Gaby, yo soy de Gustavo. Hay facciones dentro de la iglesia. Pablo en Romanos 12 le habla de que somos un cuerpo, y la idea es que ellos entiendan de que entre todos se necesitan. Alguno es mano, otro es oreja, uno es ojo, uno oído, uno pie. Y claro, el cuerpo, las coyunturas, entre todos se necesitan para poder caminar, para poder transitar. Y entre todos nos vamos haciendo falta. No es que el que tiene el don de presidir es más importante que el maestro, o que el que tiene el don de pastor, o que el que tiene el don de servicio. Todos los dones son vitales dentro de la iglesia. Y si hay algo que tenemos que entender, hermanos, es que no podemos renegar de la gracia de Dios. Mirá, no es de agrandado que te pares acá o le digas a la iglesia, tengo el don de enseñanza. No sos ningún agrandado o agrandada.
Estás siendo alguien humilde, estás siendo alguien que está diciendo, realmente soy tan incapaz, soy tan incapaz para poder servir a Dios, que Dios me dio una capacidad sobrenatural a través de la cual le puedo servir. Estás diciendo, no soy yo, es Él. Tenés que descubrir tus dones espirituales para poder cumplir con el desafío que Dios tiene para tu vida. Siempre recuerda esto. Allí el llamado de Dios va de la mano con los dones espirituales. Siempre. Dios trabaja de esa manera. Dios hace las cosas perfectas. Y el plan es bueno, agradable y perfecto, dice acá. Y mira, con relación a esto, a lo último que estamos hablando, en cuanto a el desarrollo del don espiritual, qué importante es que yo lo pueda desarrollar. Porque tal vez vos no tenés tal o cual don espiritual, pero lo vas desarrollando también en la vida. Tal vez no sos un maestro, pero te gusta enseñar y lo vas desarrollando, lo vas trabajando. Y muchas veces pasa que alguien que no tiene el don también termina siendo más eficiente y eficaz que alguien que tiene el don. ¿Por qué? Porque no lo desarrolla, porque no tiene actitud. Porque no tiene actitud. Lo dijimos, Dios nos llamó a vivir vidas de altitud. Pero para vivir vidas de altitud o para llegar a la punta de la montaña, no se necesita aptitud, se necesita actitud. De no rendirte cuando ya el cuerpo colapsa, de no rendirte ya cuando te duele la rodilla y estás escalando, y empezar a escalar no con el cuerpo sino con la mente. Esos son los que van logrando las cosas en la vida. Mirá, mi querido, uno de los grandes enemigos de esto tiene que ver ahí con la pereza. El concepto ahí justamente, no perezosos, dice la Biblia, la negligencia. Hablamos un poco de esto la última vez que vine en la reunión de varones y vimos el ejemplo de David. Allí Proverbios es muy claro en cuanto a esto. Cuando la pereza llega a tu viña o a tu campo allí termina sucio y destruido. Ortigas habían crecido, la cerca destruida. El sabio miró la viña, el campo del perezoso y dijo, yo no quiero eso para lo mío. Y vimos la vida de David. Cuando llegó la pereza a su vida, la cama de la pereza, esa larga siesta que se durmió, se convirtió en la cama de la impureza. Mira, terminó con una vida sucia por el pecado y una vida destruida. Y vas viendo lo que fue su vida. Luego Dios obró en misericordia. Y así es Dios. Pero mire, yo simplemente termino con esto. Dios tiene grandes desafíos. Tiene grandes desafíos. Dios te está llamando. Estás en una iglesia local y no es casualidad. Y acá, mire, no hay nadie más importante que nadie. Esta es la iglesia del Señor. Y si el Señor lo puso acá, es porque Dios tiene también un proyecto, tiene un plan con cada uno de ustedes. Si el día que se entregaron a Cristo, vino ahí también con esta gracia, la gracia de los dones espirituales. Y es vital y es urgente que descubramos qué dones espirituales tenemos, para que podamos desarrollarlos, para que podamos bendecir al prójimo y para que la iglesia del Señor aquí en Barrio El Hornero sea un impacto no solamente aquí entre los creyentes, sino también al barrio y a toda la comunidad. Que Dios te bendiga, no te olvides nunca. Romanos capítulo 12, la presentación del cuerpo, la purificación de la mente y la práctica de los dones espirituales. Una vida dedicada a Dios. Una vida ahí disciplinada, que habla de depurarme, y una vida, por último, desarrollada. Desarróllate para Dios, vive para Dios, nada mejor. No te pierdas el privilegio, no hagas como muchos, que ante los desafíos los va dejando pasar. Mira, Dios llama, pero cuidado, Él puede dejar de llamar. Que Dios te bendiga.